Hola, buenas tardes. Estamos en un jueves cualquiera de noviembre, finales de noviembre del 2021. En este caso, en el capítulo número 8 de Mis colegas amigos, en este caso con el colega y amigo, viejo amigo, el querido Gustavo Hunt. Buenas tardes, Gustavo. Buenas tardes, ¿te referís a viejo? Porque ya somos viejos, ¿ah? O No, porque hace no, no. mucho que nos conocemos. Hace mucho que nos conocemos temporalmente y no hace falta decir cuántos años hace. Con Gustavo nos une una unión de musical y de amistad, digamos, de hace mucho tiempo, como decía recién, que tiene que ver con prácticamente la fundación de la EMPA. Nosotros somos alumnos del segundo año de la inauguración, digamos, de la Escuela de Música Popular de Avellaneda. Recordemos que la escuela se abre en 1986 y nosotros con Gustavo coincidimos en entrar juntos en 1987 y Gustavo tenía solo 19 años, era una joven promesa en esa época, después terminó siendo lo que es hoy en día, ¿no? Este, hicimos toda la carrera juntos, porque entramos en el 87 y terminamos en el 90, y recién en la previa coincidimos en que los dos empezamos a trabajar en el 91, es decir, al año siguiente de egresar de la escuela ya estábamos trabajando del otro lado del mostrador, digamos, ¿no? Sí, bueno, en una escuela muy distinta a la que es hoy día, No, ¿no? no, por supuesto. Sí, sí. Yo recuerdo que cuando nosotros ingresamos en el 87, seríamos en total, contando todas las carreras, que eran las de jazz, de tango y de folclore, todavía no estaba la de formación docente en esa época, seríamos 100 alumnos como mucho y 20 profesores, por ahí. Sí, con toda la furia, sí. Era una escuela muy chiquita y nosotros con Gustavo compartíamos la carrera de jazz. Vos y yo hicimos la carrera de jazz. Que era la única opción que teníamos. Yo en bajo no tenía otra, no sé vos. Y yo hacía clarinete, que era, Ah, bueno, clarinete y estábamos juntos los clarinetistas y saxofonistas y ah, también era la única opción. ok. Claro, después se abrió tango y folclore, Sí, sí, todo eso fue unos cuantos años después. muchos años después, sí. Sí. ¿Qué recuerdos tenés de ese primeros pasos nuestros como alumnos, como yo decía el otro día en la charla con Checoli, como conejitos de India? Porque no había programas, había muy poca información. Los profes, digamos, estaban elegidos más que nada por sus carreras artísticas que por sus dotes pedagógicos. ¿Qué recuerdos tenés de esa primera época? Convengamos que tampoco era en la calle Italia, sino que era en la vieja escuela que está enfrente de la Plaza Alsina, en De la Plaza Avellaneda, ¿no? Alsina, sí. Y a ver, yo tengo todos recuerdos, primero como que son muy entrañables, desde una época así muy nutritiva. Sí, Sí entiendo porque yo venía estudiando en el Conservatorio Nacional, era en ese momento López sí, Buchardo, sí. y bueno, y de alguna forma sentía que tal vez eso de la música académica o clásica no era exactamente lo que a mí más me Lo que interesaba. vos buscabas. Claro. Y, y entonces cuando me enteré de que se iba a armar esa escuela, fue como, wow, esto es justo lo que yo Lo que yo quería, todo lo que yo estaba necesitando. claro. Entonces eh, fui con cierto bagaje de conocimientos, Ujú. pero con mucha avidez de ir a buscar ahí un montón de cosas que no encontraba. Y entonces ahí hubo algo así muy importante de información, pero también de cierta cuestión de encontrarse con pares, Claro. de que se generaran vínculos y empezar a hacer música ahí en la escuela misma y después cuestiones que se iban generando a partir de encontrarse con gente que estaba como en la misma. Claro, ¿Sí? claro. Y entonces me parece que el gran recuerdo que tengo es eso, como de repente encontrar el lugar Justo. soñado, por más de que había 800 millones de carencias y también que de alguna forma también
en algunos aspectos me daba cuenta que estábamos siendo objetos de una especie de De un estudio. experimento. Eh, pero bueno, había que también asumir el rol histórico que nos compelía en ese momento, que era, bueno, formar Totalmente. parte de ese proyecto. Sí, 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 sí. Me parece que también impactó en nuestras carreras profesionales, porque el hecho de juntarse ahí con gente, que después vamos a hablar con eso un poco también, cómo surge el grupo Trama, también la sociabilización, me parece que yo siempre destaqué, tanto en la EMPA como en la Marichal, no solamente la cuestión pedagógica y académica, sino el hecho de juntarse con gente. Bueno, vos estudiás en el conservatorio. Yo duré muy poco en el conservatorio. Yo estudiaba con profesores particulares. Entonces yo iba a la clase con mis profes, volvía a mi casa, tocaba, volvía a la clase, tocaba y venía a mi casa, estudiaba. Pero digamos, la EMPA lo que logró hacer es empezar a decir, che, vos tocás el clarinete y yo toco el bajo. A ver, nos juntamos en casa o llamamos a un baterista. Se armaron muchos grupos de estudio, me acuerdo en esa época, y muchos grupos que hoy siguen funcionando, algunos de ellos Y sí, son sí. famosos grupos que salieron de los pasillos de la EMPA, ¿no? Qué importante esa situación que a veces uno no le da tanta bolilla. Y también el recuerdo que hablábamos con Claudio también, que ciertos profesores fueron muy importantes. Hablamos, por ejemplo, del caso de Omar Oliveros, Genio. genio total, es decir, para mí eran clases como de universidad, porque el tipo tenía todo muy, muy claro, muy conciso, muy escrito, muy bien escrito, los ejemplos en cassette, todo ordenado por épocas, históricas, digamos, y para mí eran clases súper interesantes, porque yo sabía algo de eso, pero no tenía idea de muchas cosas. Y Omar, aparte, lo que yo bueno, tengo los apuntes, tenía toda esa idea de un sistema normalizado desde la tipografía, desde Ah, cómo, eh, o sea, una cosa muy estructurada que para lo que era en ese momento la EMPA, un poco medio, bueno, a ver, vamos viendo cómo armamos algo, era muy, wow, este tipo trae todo recontra preparado, los apuntes con un fragmento escri- de un solo y un comentario, todo escrito a tipeado máquina, escrito a a máquina. máquina y después empezaba a aparecer no sé, en unas computadoras que él tenía acceso, no sé cómo. Sí, 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 increíble. increíble. Sí, Pero sí. él tenía un poco ese verdín porque yo por algún lugar debo, tengo por ahí. Él creo que estaba en la antigua Jazz Band Sí, era trompetista. y tengo un apunte que en algún momento me llegó de una normalización para, para los que iban a escribir arreglos para la antigua Jazz Band, de cómo tenían que presentar el material, cuáles eran las articulaciones que Ah, utilizaban, para que ya tuviera todo de una sola forma y no hubiera que viene un arreglador y te escribe, qué sé yo, cualquier cosa. la corta con un punto y otro hace el Sí, sombrerito. sí, Bueno, él sí. ya había hecho todo un apunte, pero de, no sé, 15 hojas, con Ah, todo eso bien normalizado. si no Eh, recuerdo mal, él era profesional de otra cosa. Creo que era ingeniero. Bueno, todo ese sistema organizativo debe venir de esa Y característica, sí, ¿no? sí, Un sí. músico, no sé si es tan organizado, digamos, ¿no? Me parece que es esa generación de músicos eh, que bueno, que tal vez agarraron una mala época y o no veían a la música como una profesión Puede ser, sustentable y hay muchos que fueron profesionales. muchos, sí, sí. Sí, el otro día hablamos de Eduardo Lagos, de Eduardo Claro, Casalla, de unos Casalla era cuantos, odontólogo, claro, eh, claro. Norberto MacLean era Sí, escribano, sí, ¿viste? Claro, los tipos todos tenían nada, una fuente de profesión. ingresos, Lo una que pasa es profesión. que me parece que había una cosa ahí media filosófica, creo yo, de los tipos que se dedicaban a la música a nivel profesional, como Adalberto Sebasco, Pocho, La Puble, Ricardo Leu, Al Churrón mismo, y los tipos que se dedicaban solamente a la cuestión artística. Entonces los tipos, creo yo, si no me equivoco, decime vos si me equivoco, creo que los tipos preferían vivir de otra cosa y tocar la música que ellos querían. No querían acompañar a Sandro.
claro. Y ¿no? sí, Me parece algo que de era eso hay. eso. A ver, yo tengo algunas referencias bueno, con el Flaco López Ruiz, la banda Mm. de Sandro era, nada, si mirás, los tipos que tocaban ahí eran todos número uno, unos animales, y nada, viajaban, giras, tocaron en Nueva York, todo. No, no, Pero tremendo. bueno, no estaban contentos de hacer esos laburos o hacer los jingles. Bueno, Lo que pasa es que algunos combinaron, por ejemplo, me acuerdo del caso de Adalberto, que logró combinar eso con el arte y después terminó tocando con él Astor, solo, claro. terminó tocando con El Gato, terminó tocando con Alchurrón en Sanata y Clarificación. Pero otros por ahí se dedicaron básicamente al laburo y entonces por eso me parece que había esa dicotomía filosófica entre ellos, digamos, ¿no? Para mí también tiene que ver que hay cierto cambio de época, que es eh, así, del fin de las orquestas estables en los canales de Claro que televisión, había mucho laburo ahí, y entonces de repente vieron como eh, se empezó a achicar mucho el trabajo. claro. También las grabaciones, viste que, nada, vamos a un ejemplo así bien reconocible, Sui Generis, hay los discos esos que tienen arreglos orquestales, o Eh, Almendra, nada, que tocan, hay una Chabones pequeña big band, tremendo. Sí, sí, claro. Y bueno, todo eso con el 74, 75 es como que hay un cambio estético donde empieza a desaparecer, ¿no? Y esos claro, puestos de laburo, nada, se quedaron sin trabajo claro. y Sí, tuvieron sí. que ir con la orquesta de Sandro, era un laburazo tocar con Sandro. Y en la charla que tuvimos el año pasado con Adalberto Sebas, con el ciclo ese que hicimos con Mariano Martos de Encuentro con Bajistas Argentinos, él contaba que trabajaba, no me acuerdo en qué negocio, entonces ya había empezado a laburar con Sandro, y que él ganaba en un fin de semana con Sandro lo mismo que ganaba en un mes en el laburo. ¿Viste? Entonces decía, hay algo acá que no funciona, No ¿viste? va, no va. No va. Entonces dice que pidió una licencia en el laburo y lo miraron como diciendo, vos estás loco, te vas a ir a tocar música y vas a dejar este laburo. Y después terminó renunciando y le fue, y es quien es hoy a Alberto, digamos, ¿no? Pero esa decisión no era tan fácil en esa época, tampoco, ¿no? Como no fue para nosotros tampoco, para nuestra generación tampoco, ¿no? Sí, Bien. fue un Una poco cosa que me zafa. gustaría destacar de nuestro paso por la EMPA, que lo charlamos en la privada, también fue la creación de una orquesta autogestionada, una orquesta de jazz autogestionada por nosotros, por los alumnos, y por quien era el profesor de práctica de jazz en aquel momento, el saxofonista y arreglador Dante Diorio. Dante. Lo loco de la situación es que era los sábados a la tarde, él tenía la llave de la escuela y el grupo elegido de los integrantes de la orquesta íbamos a ensayar sus arreglos, que estaban buenísimos, y después tocamos bastante, recordábamos con la orquesta esa. Sí, y bueno, yo creo que era un momento que la escuela quería como también mostrar un poco lo que estaba pasando ahí hacia Ujú. afuera. Nada, me acuerdo de haber tocado ahí en el Rojas, en el Sí. Centro Cultural Rojas. Una vez un viaje a La Plata, tocar al aire libre, no sé, en La Ujú. Plata, en una plaza. eh, en el auditorio de ATE, no me acuerdo si Sí. algo de eso hubo también. Y lo groso que Dante escribía para, Para una formación rarísima era. claro, para lo que había, ¿no? Por ejemplo, la fila de Sax. caños que había. No, y estaba Daniel Kovacic con saxo alto, estaba yo con el clarinete, capaz había una flauta o algún otro saxo tenor, pero Laura Lewin tocaba la flauta, si no me equivoco, ¿no? Laura Lewin se llamaba, había que una ahora está en chica, Estados Unidos. Andel, Laura Andel, Laura Andel, tenés razón, Laura Andel, sí, que estudió en Berkeley después y que ahora vive en sí, Estados Unidos, si no me equivoco. vive allá, sí, es compositora de Es música compositora. contemporánea. Sí, y después este chico Zárate que tocaba la trompeta, no me acuerdo el nombre de Zárate. Eh, tampoco. Eh, Y yo recuerdo a Daniel Perazo en batería, a Ale González, que yo justo ahora estoy tocando con él en dúo de guitarras después de tantos años. Creo que estaba Carolina Alberdi en piano
Margarita Cheín creo que venía a veces también al piano. Cristian Jerez, vos me recordabas también. Sí, había alternancia, digamos, no, sobre todo, bueno, los pianistas y los guitarristas. Ujú. Yo creo que hasta en algún momento Dante escribía para dos o tres guitarras como si fueran también Claro, líneas caños. de una sección, claro. Claro, claro, claro. Sí, sí, sí. Muy interesante porque, digamos, medio que lo llevamos adelante nosotros, eso. A mí me vino fenómeno porque yo justo en esa época empecé a laburar en teatros y y ese haber hecho una primera B nacional en en la EMPA para después salir a tocar a la calle Corrientes, la verdad que me vino fenómeno Te porque vino después, bárbaro. claro, y porque después el primer laburo más o menos grande que me lo pasó que era mi profesor Fernando Galimani fue tocando jazz con Rogelio Juárez, Richard Nunn, Leo Eras, Gustavo Cámara, Fabián Facio, Trapa en la Claro, ya, batería, viste, ya estaba, de tenía repente que jugando, sonar. claro, no, además yo me sentía ya jugando en Barcelona, viste, de la EMPA pasé a Barcelona, de San Telmo pasé a Barcelona, viste, de un solo saque. Entonces me vino bien y creo que a todos nosotros nos hizo muy bien tocar ahí porque era una experiencia, además una orquesta totalmente atípica, que no era Y una big band. Dante venía de esa tradición también, me parece, como del trabajo, Sí, de tocar. laburante. Entonces tenía, no era que era era un arreglo que había que estar atento, que había que ver la forma, no era que era para hacer solos. No, no, había que leer, había que leer un Claro. montón. Sí, Y sí, el huevo, el ceño, y sí, yo me acuerdo que había que tener cierto training sí, para sí, moverse sí. ahí. Éramos medios privilegiados nosotros de estar ahí, ¿no? En esa orquesta, ¿no? No sé si había como una especie de que él seleccionaba o no sé cómo. Claro, claro, Eh, claro. pero bueno, también nosotros éramos entusiastas, ¿no? Totalmente. Porque estaba esa cuestión de que nos decían el sábado a la tarde Hay que y ir. íbamos, Sí, sí. no faltábamos al ensayo y No, porque no, no, no. nos interesaba y nos gustaba y aparte la pasábamos bien. ¿Sí? Yo me acuerdo muchas veces, no sé si vos te acordarás, que yo iba con mi hijo Leandro, que en esa época tenía 5 años. No me acuerdo, pero bueno, y Lo estaba llevaba ahí. y se quedaba ahí, se quedaba sentadito, y hoy es un músico de la puta madre. Y me da pobre lo que le hiciste. ¿Qué otra les quedaba? No, Sí, bueno, hay sí. una cosa A ver, tal vez también eso resume un poco el espíritu de la EMPA de esa etapa, que era Ujú. como mucho entusiasmo, Mucho muchas ganas entusiasmo. Sí, de sí. participar y sentirse que uno estaba participando en un lugar Estaba que era, pasando que era, algo, claro, era propio, sí. estaba pasando algo. Me parece que esa impronta, con los años, me parece que fue quedando, por la experiencia tuya y mía como profesores ya en la escuela, ¿no? En el caso mío ya retirado, vos seguís. Me parece que hay como un cierto sentido de pertenencia. No sé si igual que en aquella época, lo que pasa que también convengamos que en aquella época era prácticamente una familia la escuela y hoy son 3.000 alumnos, es un No, disparate. claro, es Son otra dimensión. 450 profesores, debe haber ahora, no tengo idea. Pero ya, es decir, se convirtió en una ciudad la escuela de Avellaneda, digamos, ¿no? Sí, aparte que la escala esa, yo creo que una vez que ya salimos de Italia, Mm, de la sede de Italia, ahí ya empezó a cambiar a cambiar, a crecer mucho mucho. y, y ya se, y un poco esa cosa de familiar, de Se fue, conocernos todos se o fue casi perdiendo, todos, se fue perdiendo, sí. claro. Sí. Me parece que también fue importante el hecho de que muchos de nosotros egresados, a partir del 91 especialmente, que entraste vos, que entré yo, que entró Pablo Obrowick ese año también, y después en los años posteriores, muchos compañeros nuestros empezaron a dar clases en la escuela. Eso también me parece que también le dio una impronta bastante particular, porque el hecho de haber estado como alumnos y después como profesores nos hizo ver la escuela de dos maneras distintas. Por lo menos a mí me enseñó mucho haber estado a Sí, los dos lados del mostrador, digamos, ¿no?
también nos generó esa cuestión de la pertenencia, ¿no? No es que uno claro, iba, a un iba, laburo, claro, iba a dar a clases a una escuela, sino que iba a a su a escuela, mi escuela. Yo claro. muchas veces me doy cuenta que hablo y hablo de mi escuela, ¿sí? Y no Sí, tengo, no tengo muchas escuelas, esa es mi escuela, digamos. claro, Cuando digo, bueno, me voy a trabajar a mi escuela, o hoy tengo reunión en mi escuela, claro, es, claro. es Porque vos propio. laburaste siempre en la EMPA nada más, ¿no? Así Y profe de profe de música. de música enfocado, sí, no, bueno, yo Ah, laburé jardín, primaria, ah, secundaria, ah, hice toda esa etapa de, ok, bien, hasta que bien. fui armando después un poco lo de la EMPA, ¿no? Claro, claro. Che, en la EMPA sucede algo que nos entrecruza a nosotros dos con Claudio Checoli, que es la formación del trío, primero dúo con vos y Claudio, y después trío conmigo, de trama. Trama. Charlemos un cacho de trama. ¿Qué recuerdos tenés de aquella época donde vos eras muy joven, y tocabas unos moños en el clarinete indescifrables? Y era nada, culpa de Claudio, que Claro. escribía todas unas cosas entreveradas, había que estudiar. Estaba Uf, buenísimo, porque sí, eh, era, nada, era muy estimulante ir y que hay un tema nuevo y había que ponerse a leer y después había que estudiarlo y después, ah, bueno, 1000 horas para intentar hacerlo sonar. Eh, y nada, siempre esa cuestión del ensayo y el laboratorio, de probar. porque además, digamos que la música era compleja. Según contaba Claudio en la charla del otro día que yo subí, él contaba que venía de estudiar contrapunto para el ingreso a la UCA, entonces, claro, venía con una información y la quería plasmar. Nosotros, de nuevo, fuimos sus ratoncitos de laboratorio para probar esos moños que eran música popular, porque era música argentina, básicamente, media folclórica, media tanguera por ahí, pero con una impronta que no era melodía y cifrado, y no era bajo tradicional lo que él escribía, eran cosas muy comprometidas, para los tres, digamos, ¿no? Sí, sí. Y me parece que, bueno, era un poco como los experimentos de Claudio, o Ujú, él buscando su identidad o su lenguaje. claro, Es más, yo a veces escucho cosas de él de ahora, cosas de la última época de él y le reconozco un montón de cosas que seguro, vienen desde ese momento. claro, claro. Era también a ver, porque capaz esto nos está pasando un poco de largo. Existía la música instrumental argentina como un fenómeno social, si queremos. ¿Sí? Sí. Yo fui a ver a Vitale Barás González a un Luna Par lleno tocar música instrumental. Y, y existían un montón de grupos, bueno, Bueno, vos los de... fuiste parte de un grupo súper importante en los mediados de los 80 que fue Convergencia, que fue un grupo que tuvo su cierto momento de fama cuando salieron en la tele en el programa de Badía y compañía, que el otro día lo hablábamos con Daniel Mesina, que él tocaba en Apertura y vos en Convergencia, que salieron uno, bueno, Apertura creo que ganó el concurso y ustedes salieron segundos, si no me equivoco, ¿no? No, no, es totalmente al revés. Nosotros Totalmente al ganamos. revés. Me Nosotros mintieron salimos. entonces. Sí, sí, yo tengo el tape Ah, ok, que, ok. que eh, ¿Desmiente eso? estamos Desmiente eso. totalmente desmentidos. Es una fake news entonces esto. Sí, sí. Esto Bien, porque, bueno, viste, hay que mostrar la documentación que acredite. Convergencia salió primero, ok, segundo ajá, salió Apertura. bien, Eso porque, nada, estamos medio jodiendo. No era lo importante de eso es que Convergencia, Apertura y Alfombra Mágica claro, tremendos fueron grupos, como nada, los grupos que funcionaron en esa época en un supuesto concurso donde la gente votaba, claro, ¿sí? Como mostrando un clima de época. ajá, Eh, de hecho, el premio del programa, que era todo nuevo, era sí, un verano,
era después en los programas del año un contrato para participar en Badía y Compañía, sí, eh, el famoso programa de los sábados. sí. Y bueno, de alguna forma ellos lo cumplieron, pero yo pienso que había algo ahí que no les cerró del todo, porque supongo que la idea del programa era buscar como nuevos talentos que después Ujú. ellos pudieran como manejar Maniobrar, comercialmente, claro. claro, claro, Y sin claro. embargo salieron unos grupos que después no le dieron Ni una nada, no le dieron. moneda, ni una No, moneda. cumplieron, no sé, las 3 o 4 fechas Claro. que habíamos pactado. Igual yo ahí no pude participar de la parte del premio porque me tocó la colimba y no estaba. Ah, che, ¿quién tocaba en Convergencia? Recordemos eso. En Convergencia, bueno, básicamente ese es un grupo que empieza, es Patricio Villarejo, el chelista, arreglador. Importantísimo hoy en día, ¿no? Uno de los Sí, fundamentales. bueno, gran músico. Gran músico. Y, y Osvaldo Rabuñal, que es un guitarrista que ahora está viviendo, bueno, hace ya bastante en Montreal, en Canadá. Ah, mira. Eh, y eso empieza como un cuarteto. Eran ellos Ujú. dos que se empiezan a juntar, qué sé yo, y Rabuñal, que era profesor mío en la escuela secundaria de música, y habíamos tocado en algunos actos, nada, yo era el que tocaba el clarinete, Claro, claro, enseguida estaba a disposición. claro. Eh, y entonces Rabuñal me lleva a mí y Villarejo trae a un flautista que se llama Rubén Altschuler, que bueno, y después ese grupo se amplía al bajo y la batería, Ujú, eh, con Horacio Fortunato y Jorge Rey, que muchos de estos nombres son músicos que ujú, también que no se dedicaron a ser claro. músicos profesionales. Sí. En ese momento esta base que te estoy hablando tocaban con Patricio con un bandoneonista que había que llamaba Aldo Altairac. No sé si te Me acordás. suena, me suena. Sí. Que creo que lo más famoso que hizo Aldo Altairac era que tocaba el bandoneón con Pedro y Pablo, una cosa así. Un personajote. Pero bueno, yo me acuerdo, te acordás vos también de esas famosas halls del Teatro San Martín, Sí. los sábados por la Ah, tarde. sí. Bueno, que ahí yo vi, qué sé yo, a Saluzzi, Sí. a Montón. Alfombra, sí, qué sé yo, a Alejandro Santos. Sí. Sí, sí. Y bueno, y ahí también estaba Aldo Altairac, que te hacían así como una especie de Piazzolla, pero más rockero. Ah, Y estaban estos flacos, estos amigos mira, hoy día. mira. Y bueno, ese fue el proyecto básicamente de Villarejo y Rabuñal, Ujú. eh, con esta música que bueno, también había tocamos un montón, había un montón, Un nosotros tocábamos circuito muy todo, grande, claro, había un circuito muy grande. y en esa primavera alfonsinista nosotros tocábamos todos los domingos en la Plaza Dorrego, ahí en el medio de la feria de, de antigüedades, Sí. y había pintores, qué sé yo, y nos habíamos contactado por un conocido con el arquitecto Peña, que era el director del Sí, museo de la ciudad, claro, claro, famoso, famoso arquitecto y Peña. él bueno, teníamos un demo, le mostramos lo que hacíamos, y bueno, y nos dio el visto bueno para que pudiéramos ahí abajo del ombú, Sí, eh, armábamos y poníamos ahí la gorra, y bueno, y eso iba creciendo, fue la verdad que yo que estaba empezando, que todavía estaba haciendo el secundario, iba y tocaba ahí todos los está domingos buenísimo. y nos escuchaban y después nada, ensayábamos y hacíamos temas. ¿Dentro de qué corriente musical estaba Convergencia? Y eso en ese momento era lo que se llamaba como proyección folclórica, Ah, ¿sí? Música, sí, básicamente andábamos por ese rumbo de... Pero bueno, era un mix porque bueno, al tener la flauta, el clarinete y el cello, mm, tenía cierta idea camarística y claro. con la base más rockera. También, bueno, todos escuchábamos Genesis, Jethro, Gentle Giant. Era como un Precioso. poco esa impronta y buscándole la vuelta con los ritmos, Nuestros, claro. claro, con el ritmo folclórico. eh, y bueno, nada, esto también que a mí hoy día me sorprende de la música instrumental como una opción válida
de la gente escuchando sin estar esperando a ver quién canta. Me encanta, claro. Claro. Che, Y ahí llegamos a grabar, con ese grupo, bueno, hicieron un disco. llegamos a grabar en Melopea. Wow. eh, yo tengo el vinilo, llegué a grabar en un disco de vinilo, Convergencia, sí. Contémosle a la gente más joven que en aquella época, para grabar un disco, no es como ahora que cualquiera desde su casa puede grabar un disco, puede pagar un estudio, no. Tenías que tener un contrato con una compañía discográfica, era muy caro grabar, pero era muy caro, salía Sí, bueno, fortuna. hagamos la salvedad que en ese momento había aparecido el sello de Delito, Nevia, claro, Melopea, claro. y había una especie de coproducción, Ah, ¿sí? sí, Pero bueno, nosotros, por suerte, así tocando mucho, y juntábamos unos mangos que reinvertíamos en el claro. proyecto. ¿Vos Nada, componías ahí, Gustavo? Y yo hice algunos temas, Ah, así, algunos arreglos. En ah. el disco ese ahí metí, ahí hay una composición ¿Eso se mía. encuentra en algún lado? ¿Está en Spotify, en Está YouTube? en Spotify, sí. No, Ah, no sé quién lo puso, pero está en Spotify. Creo que algo de Nevia vendió el catálogo y alguien lo tiene y ah, lo subió. ah. Estamos viendo a Yo, ver. yo tengo la costumbre de cuando estoy subiendo estas charlas, estoy poniendo en los comentarios el material discográfico de los invitados. Entonces me voy a acordar cuando ponga el Fíjate, tuyo de buscar de Convergencia, para que la gente el sepa de tema qué que se yo hice ahí se trataba. llama El Perro Verde. Porque yo llevé un tema sin nombre, nada. Y ahí ya en una parte, ahí ya se había ido Rabuñal, estaba Loli Lucero, que era también de la EMPA, Compañero de la EMPA, sí, sí. claro, que él cantaba, entonces bueno, ahí empezamos a incorporar también algún repertorio cantado. Mira, Y al Schuller también, el flautista se había ido y estaba Diego Suárez. Diego Suárez también, claro. Sí, ellos son los que grabaron en el disco. Y bueno, y creo que había una parte que yo había escrito, un contrapunto, una cosa más jugada. Y me dije, oh, esto es más raro que Perro Verde. Listo, ahí está el título, Perro Verde, el perro verde. Qué Así que, lindo, está buenísimo. Qué buenas épocas, ¿no? sí, Eso hablábamos con Messina también el otro día, que había mucha tocada de ese tipo de música. Había una generación de grupos que ya nombramos, Alfombra, Convergencia, Apertura, y nosotros tuvimos la suerte de caer en la EMPA, en la educación pública, con tipos que fueron antecedentes nuestros. Manolo, Juárez, Mederos, Quero Palacios, y ¿viste? esos eran los modelos. Claro, claro, fueron muy fuertes para nosotros esa gente. Tener, Era el tener en la modelo. EMPA, verlo pasar a Manolo Juárez, era como ver a Sawinul, ¿viste? Y te quedabas medio duro así, Claro, ¿viste? claro. Te hablaba Manolo, uy, Manolo. Después, yo me acuerdo cuando yo llevé a Rodolfo a Chorrón a laburar a la escuela, bueno, que ganó un par de concursos y yo, la gente se paraba en los pasillos a mirarlo. Y Ese, claro, al ese chorrón. tipo, ese tipo escribió el arreglo de Laura Va, decían en el pasillo, boludo. Es un genio ese tipo. Me causaba mucha gracia. Sí, Gustavo, bueno, sigamos adelante. Hay una cosa que nos une personalmente, que es una grabación que yo hago, que invito a unos colegas músicos para grabar unos arreglos que yo estaba estudiando en aquella época con Alchurrón, sería a finales de los 90 calculo, 98 calculo, donde yo convoco a una serie de músicos a tocar unos arreglos que yo estaba trabajando en esa época. Entonces hubo una primera grabación y hubo una segunda grabación. La segunda viniste vos a tocar clarinete y otros muñecos muy pesados. Era muy No, fuerte esa formación. nombrémoslos a los muchachos. Yo me asusté cuando vi, y porque estaba el polaco Skorupski, claro, ya, Messi, Messi, claro, Messi. claro. Eh, y después, bueno, yo me acuerdo estaba Natalio, Natalio Natalio Suez, Suet, sí, que se tocaba todo, que bueno, tremendo. capaz era de mi edad o más chico, no sé cuántos años tiene Natalio, Me parece que es más joven que vos, si no me equivoco. pero un Sí, poco más chico debe ser. sí. Eh, pero bueno, se tocaba todo. Después, ¿quién más estaba? Gustavo Saklis. Cámara, Gustavo Ah, Cámara, Gustavo. Pablo Saclis, que tocaba conmigo con el churrón, Walter Rinavera en batería. No, era una planadora y aparte fue medio
uno o dos ensayos, Sí, nada, 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 nada. una pasada y Una a grabar. pasada, claro, claro. Y después la Y grabación, no sé, una toma o dos sí, tomas. sí, sí, porque yo no tenía mucha guita para mucho más que Era eso. todo, vamos. Claro, claro, contar cuatro y salir tocando. La trompeta la grabó Juan Cruz Urquiza, otro monstruo ya de aquella época. Y supervisando la grabación estaba el querido Rodolfo El Churrón ahí mirando, viste, ahí opinando. ¿Sabés que tengo un recuerdo de eso? Mirá, a ver. No sé si es exactamente, pero es lo que me queda. Estamos escuchando ahí la toma, o qué sé yo, los solos, y al churrón, y como cierto, nada, sensación qué bueno, quedó bien, está bueno, Claro, y al churrón como diciendo, bueno, se le gusta, es esto lo que tienen que hacer, como, o diciéndote a vos, ¿te gusta? Bueno, dale, claro. como uno sin sentir de que, bueno, mirá, no está tan mal, está bueno, No, quedó no, bien, y el tipo diciendo, sí, claro, vamos, claro. métanle. No, no, además, digamos, uno se pone a pensar en los nombres que grabaron en esa grabación, digamos, para mí, porque no hice nada, digamos, con eso, simplemente era escuchar lo que yo había escrito, tocado por muy buenos músicos, muy buenos músicos. Entonces uno cuando mira la plantilla de la gente que tocó, decís, wow, hoy son todos grandes músicos, digamos, ¿no? Son gente que se ha dedicado profesionalmente a esto a mucho nivel, digamos, ¿no? Y era cierta idea también como de fraternidad, ¿no? De bueno, nos conocemos, Claro, compartimos espacios, claro, proyectos, claro. y, y nada, se podía hacer y se hacía. Sí, sí, sí. Y además el gesto de Rodolfo de venir a las dos grabaciones para mí fue como un padre que dice, che, loco, está bueno lo que estás haciendo, ¿eh? Fue un Sí, apoyo, ¿viste? eso, de apoyarte y Claro. de incentivo, ¿no? De bueno, mirá, está bueno, vamos, hay que hacer. Sí, 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 sí. Una decisión que yo contaba el otro día en la charla con Marcelo Guitay, que cuando yo me decido a tener mi grupo con mi nombre, digamos que fue en el año 97 fue más o menos en esa época. Yo lo dudé 850 millones de veces por problemas de autoestima que tenía en esa época. Ya no las tengo, no lo tengo más, esos problemas. Ya he logrado Bien. superarlo con bastante terapia. Entonces le comento a Rodolfo que tenía ganas de armar un grupo con mi impronta, ¿viste? ¿Qué sé yo? Y me dice, mira, yo le pregunto, ¿vos pensás que estoy en condiciones? Y Rodolfo me dice, ni lo dudes, pensalo. Hacé una lista de músicos que vos quieras que toquen con vos y yo te ayudo si hay alguno que no, yo te ayudo. Bueno, el primero de la lista fue Marcelo Guitay, guitarrista tremendo que yo había conocido en el Quinteto del Cuartetazo y vos lo conocías de antes de Apertura. El segundo fue Daniel Míguez, baterista también amigo de aquella época. Y el tercero, por recomendación de Gustavo Cámara, me dijo, tenés que ir a ver a un pibe nuevo, que no tiene teléfono, que vive Lo ahí extraño. cerca en la calle Luis Espeña, me parece que vivía, pero tenés que ir a verlo a la casa. Entonces un día fui a buscarlo a la casa, y una cosa impensada hoy, ¿no? Le dije, mira, Tocar el timbre. Yo soy Máximo Rodríguez, que yo Natalia Suet, sí. Era un pibe, tendría, no sé si tenía 20 años. Digo, mira, me mandó Gustavo Cámara, yo estoy armando un grupo mío, con música mía, arreglos míos, qué sé yo, una cosa media folclóricas, medias tangueras, medias jazzísticas. ¿Te interesaría tocar? Sí, dale, qué sé yo. Des- Cuando el pibe empezó a tocar, era Tremendo. tremendo, tremendo lo que tocaba Natalio. Y con los años, después cuando logramos mayor confianza, porque además tenemos una diferencia de edad, él debe tener, no sé si un poco más de 40, así que tenemos bastante agujero generacional. Y él me contaba alguna vez en confianza, me dice, loco, yo cuando te vi en mi casa, yo me acordaba que el quinteto del cuartetazo, para mí era como escuchar a Weather Report, ¿viste? Claro. Uy, Y me vino a claro, buscar, claro. claro, y me vino a buscar, me dice, yo me acuerdo de los conciertos del cuartetazo y yo me moría, claro. Encima el saxofonista del cuartetazo era Víctor, ¿viste? Y Víctor, Víctor siempre fue un referente para muchas todo, generaciones de claro. saxofonistas más jóvenes que él, incluso hasta más grandes que él también, me parece, ¿no? Marcó a mucha gente. Este,
Entonces me contaba eso, dice, para mí era una gloria ir a escucharlo. Eran mis héroes. Me dijo tal cual eso, Natalio. Me hiciste acordar también ese clima de época un poco posterior, pero bueno, los conciertos esos ahí en la La plaza, plaza. en el No, no, anfiteatro, tremendo. una programación, no sé si era todos los días Todos los o días a la mediodía y a la tarde había. Nosotros con el había cuartetazo yo recuerdo haber tocado por lo menos 10 veces ahí. un Era montón de grupos tremendo. con buen sonido y la gente iba porque era Era gratis y gratis, lindo lugar, al estaban aire ahí, libre. comían, Sí, claro. sí, sí, estaba muy lindo. Sí, sí, muy lindo lo vi. Y muy lindo recuerdo, digamos, también de... Qué lástima que no existan más esos lugares, ¿no? Y pagaban, Pagaban y tocaban grupos, llamémosle no comerciales. sí. Tocaba Snager, me acuerdo, tocábamos nosotros, Yo me acuerdo Monos con Navaja. Monos con Navaja, totalmente. Claro, grupos que Eh, hacían una música difícil, ¿viste? sí, 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 no, no era. No era comercial, no eran cantantes ni nada por el estilo. Digo, cantantes no en el sentido cantante, sino en el cantante berreta, digamos, ¿no? Sí, 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 eran grupos Era con música original, muy, muy, propia. muy Sí, sí. interesantes, muy, muy originales, claro, claro. Bien, bueno, pasemos a tu etapa más profesional, donde en la charla previa decíamos que vos tenés como dos faros ahí de trabajo artístico y profesional muy grosos, ambos creo, que son Color Tango, que ahí sos tecladista y arreglador, ¿no? Sí, a ver, eh, arreglador, sí, he hecho arreglos, hay Ah, un montón de música y discos, hay otros, el director Roberto Álvarez es de el Álvarez. principal, yo he aportado, he hecho arreglos, he hecho Ujú. bastante trabajo, pero bueno, son muchos años ya que estoy ahí. Eh, ¿Cuántos bueno, años hace de Color Tango ya? Hablando de todo un poco. y Color Tango yo entro en el año 92, más Uf, o menos, más o menos. eh, más madera, Pare- Parejo con cuando empiezo con la EMPA. en la EMPA, sí. Desde esa época. Sí, porque yo me acuerdo, es un poco vertiginoso, pero yo entro muy de casualidad por las cosas de... Un poco lo que vos decías que, que yo aprendí en la profesión es a decir que sí. Che, vos te animás, sí, y después veo Después si no vemos, puedo. después Claro, vemos. después veo si no me da el cuero, no puedo, qué sé yo. Es buenísimo Eh, eso, ¿eh? No es y poco hay para un algo de músico. que hay que sí tener cierta idea de lanzarse. Claro. Y yo había estado, nada, lo hago corto. Voy a una grabación, nada, que yo tenía que tocar. Yo había estudié de chico, estudié un poco el piano. Ujú, Sí, ese fue como el primer instrumento que yo estudié. ajá. Después el clarinete, después el saxo, pero bueno, siempre lo del piano me quedó de tocar un poco y cuando avancé más con la música popular, los cifrados, todo eso fue bueno, wow. Ahí se me simplificó el piano porque no había que leer Claro. más. Notas. Armaba yo como me parecía. Claro, claro. La Y libertad ahí, bueno, total. como que junté lo de la armonía y todo Claro, claro. más concretamente. Y entonces fui a hacer a un estudio por acá, por Boedo, eh, una grabación donde tenía que tocar un poco el piano, un poco el clarinete, no sé, había Ujú, que para un proyecto que después no prosperó. Pero ajá. bueno, ahí caí justo un día donde en Color Tango, que el dueño del estudio era Álvarez, es Ah, Álvarez, sí, que sí. es el director de Color Tango, me vio ahí lo que yo hacía, lo que podía Ah, hacer, y justo él estaba necesitando un tecladista, mira. eh, porque en Color Tango cuando se inicia había un pianista que se llamaba Sicaré, que se va de gira, no sé, se va del grupo, Ajá. eh, y el tecladista original también era Juan Carlos Zunini, ¿sí? Un gran Tonini. músico, Sí, 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 arreglador. conocido. Sí, sí. Bueno, entonces también Zunini se va porque creo que empieza con Mariano Mores, Ah. y el pibe que entra de tecladista es Cristian Zárate. Fu. Hoy es un pianista Nada menos. tremendo de tango,
número uno. Una fiera, es una fiera ese Claro, bueno, tipo. un animal que en ese momento tenía, no sé, 15 años, ¿No? 16 años. Dios. Y bueno, y entonces como había problema con los músicos, Zárate del teclado pasaba al piano. Y habían Ah, pasado un par de pibes en el teclado que no daban pie con bola, ah, porque justamente el teclado, nada, en una orquesta, un septimino de estos de tango, ujú, eh, había que tocar con el sonido de cuerdas, de alguna forma era como una idea de refuerzo de claro, cuerdas. claro, claro, claro. Eh, y bueno, y entonces, no sé, fui no sé, un jueves a grabar ahí de Álvarez. El sábado me llama Álvarez eh, si yo podía, si quería, qué sé yo. Yo, bueno, le dije que sí, que veía. Me dice, bueno, el lunes ensayamos y el martes tenemos que tocar en Radio Nacional. No sé, era una cosa así, un delirio. Y bueno, yo no tenía teclado. Buenísimo, Nada, tuve que buenísimo. salir a pedir prestado. Creo que Claudio me prestó algo que Ah, tenía. Y bueno, y fui ahí y me tiraron no sé, había que tocar al otro día, eran, no sé yo, 12 temas en vivo en la radio. bien. Íbamos ahí a la radio. Y en realidad tuve la suerte, varias combinaciones que yo creo que existen. Primero que Zárate estaba en el piano y también estaba como arrancando, entonces toda la atención estaba puesta en Estaba en él. él, claro, y además más joven que vos, más chiquito que vos. Claro, pero bueno, él era un puesto de mucha más responsabilidad que el Claro, mío. claro, claro. Y entonces yo medio que me tiraron ahí y me dejaron. Eso con respecto a la situación. Y después yo tuve la suerte de que por la experiencia que tenía, por no ser un pianista ni un tecladista, por tocar un instrumento melódico de viento, entendí, creo yo, humildemente, con bastante rapidez cuál era la función que tenía Que vos ese tenías, instrumento. que vos Claro, tenías, el claro. teclado como refuerzo de la ¿Qué tenía cuerda. que hacer? Claro. Claro, pues yo no era que quería ser Emerson o Solos. Rick Wakeman, claro. Entendí que formaba parte como de una sección Ujú, y cómo entendía los arcos melódicos. claro, Entonces, ahora todo esto lo analizo. En ese momento, nada. claro. Salí de ese ensayo que no entendí nada. Me fui con todas las partes y estuve todo, no sé, no dormí, estuve Estudiando, todo estudiando. estudiando todo porque hasta que me dio el cuero y al otro día me levanté temprano y le di de nuevo con un piano porque no tenía teclado. Claro, claro. Y después, bueno, y así se fue desenvolviendo y, y nada, y ahí son los primeros trabajos realmente donde yo profesionalmente vi que empecé a ganar, al- no, veía que me pagaban. Hacíamos, en esa época no sé, había cierta conexión Ujú. eh, y tocábamos creo que cada 15 días en Radio Nacional en Ah, ese programa. Tocábamos en Argentinísima casi como orquesta estable ujú. en la televisión. Y bueno, y después había trabajos. Y después empezaron a llegar las giras. Viajaron mucho, ¿no? Con Color Tango. Y ahí sí, ahí fue. Yo entré ahí en marzo, abril del 92 y en julio fue mi primer viaje eh, que yo fui a la Expo Sevilla del 92. Sí, famosa. Y bueno, y a partir de ahí sí, fueron muchos años de muchos viajes, giras. Al principio, bueno, era un poco deslumbrante para mí el hecho de juntar la música, el trabajo y los viajes, Claro, siendo soltero y sin claro, hijos. claro, claro. Era como casi una situación ideal. Ideal. Me hacía mis tours de compras de CDs en esa época. Claro, no tenía grandes responsabilidades, me gustaba la música, viajaba y recorría las disquerías del mundo, así que No, volvía no, con no, la no. valija, Sí, con no. 40 CDs. Era una enfermedad Qué que tenía, tremendo. pero Che, una consulta. Álvarez era bandoneonista de Pugliese. de Pugliese. Ah, Sí, en de realidad ahí. Color Tango es
una orquesta que nace como una especie de desprendimiento de la orquesta de Pugliese. Ah, Eh, Roberto Álvarez, que cuando se va ese era el primer bandoneón, sí, Amílcar Tolosa, que era el contrabajista, contrabajista. y Fernando Rodríguez, que era el primer violín de Pugliese. Ujú. Y ahí después estaba, bueno, otro bandoneonista, Víctor Lavallem, Uf, ¿sí? Tremendo aprenderse a tocar los arreglos que había dejado Víctor en color claro, tango, dificilísimo. tremendo. Zunini en teclado y Ujú. Roberto Sicaré en, en piano y Pichone, no me estoy acordando el nombre de Pichone, un violinista, un hombre ya viejo, Ah, perdón, viejo, mayor, pero bueno, un personaje mayor. hermoso. Había tocado con Troilo, Ah, o sea, mamá mía. grandes charlas con Carlitos Pichone, ahí me acordé. Ah, Y aparte, un tipo que reunía todo, porque era bastante atorrantón, tenía ujú. todo lo del tango, muy culto, Ah, había sido concertino de las tablas de la filarmónica, no sé qué. ah, peso pesado el tipo. Sí, 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 no, un auténtico peso pesado. Y, y con militancia también en el PC, o sea, Ah, un ah, personaje súper interesante. súper interesante. Cuando hablamos del trabajo y de las épocas, él me ha contado, me dice, a la mañana iba al Colón, ¿sí? A la orquesta, pim, pim. A la tarde teníamos las grabaciones, ¿sí? Íbamos al estudio y venía cantantes, qué sé yo, las Claro, cuerdas. Eh, Después había algo de descanso y a los boliches, a los cabarets, a lo que fuera, a claro. tocar tango, ¿sí? Qué Estaban las locura. 3 4 de la mañana y a las 7 de nuevo arriba para ir al Colón. Y así un continuado de no parar de laburar. Bueno, el compañero nuestro Ricardo Canepa, que es contrabajista de la Estable del Colón, Estable. me contaba en una de las charlas que dice que había una época que el Colón, que la orquesta tenía triple, ¿cómo le llaman ellos? Puesto. Triple, no, triple trabajo, digamos, triple, la palabra exacta, ¿cuál Servicio. es? Servicio. Triple Servicio. servicio. Digo, ¿cómo hacían? Los tipos tocaban mañana, tarde y noche. Claro. Hoy no existe eso. No, bueno, igual también hubo cosas que se mejoraron. En una época había músicos que tenían, qué sé yo, puestos fijos en todas las orquestas Claro, y sí, sí, se sí. la pasaban mandando cambio y Sí, 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 después sí, eso se empezó a acotar y se empezó a prohibir y sí, a sí. distribuir un poquito más el trabajo. Che, se nos está terminando el tiempo, quiero comentar dos cosas. Una es que por el color tango han pasado alguna gente de la EMPA, o está gente de la EMPA. Sí, bueno, ahora, eh, bueno, la pianista actual es Mariana Díez, Ujú. que también fue compañera Compañía nuestra, de esa promoción, de esa primera promoción de la EMPA. claro. Y el Eh, contrabajista es Manuel Gómez, Manuel Gómez, que también estuvo en la EMPA. que fue alumno mío, claro. eh, y después, ¿quién más estuvo? La pianista anterior, eh, Analia Goldberg, Analia que Goldberg, también de la EMPA, también claro. fue alumna de la EMPA. Eh, Eh, y después, por ejemplo, está Hernán Bartolozzi, que creo que fue a la EMPA, pero con guitarra, nada. Ah, ah, Todos ah, tuvieron algún paso, por la escuela. tal vez Mirá fugaz. qué importante, ¿no? El violín también, Ernesto Tito Gómez también estuvo Ah, en la EMPA en algún momento. bien. Bien, bueno, como última cosa, Gustavo, hablemos de Decoté, Bien. cuarteto de tango, de saxos, una cosa bastante original también. ¿En qué año nace Decoté? Uy, ahí me mataste. Soy malísimo para las Pero fechas. hace mucho tiempo también, en los Sí, 90. sí, debe ser fines, sí, 97, 98, por ahí. Ah, sí. Y un poco eso también me convocan para tocar en un cuarteto de saxos, Daniel Ujú. Lipschitz, Daniel Daniel Lipschitz, Lipschitz, otro. flautista de Otro. apertura, todo siempre está dando vuelta en el mismo círculo. Claro.
poco un cuarteto de nada para trabajar, para hacer recepciones, Ujú. laburo de cuarteto. Eh, Eh, y bueno, y en ese armar el material, tangos no había. Y bueno, como yo tenía ya, a cierta experiencia, claro, en realidad yo cuando entro a Color Tango no sabía nada de tangos. Conocía Mederos, Piazzolla y claro, algo de Troilo. claro. Y ahí es como que se me arma un, wow, descubrí un mundo nuevo, Ujú, ¿sí? Del cual un poco por la fascinación y otro poco por el trabajo, nada, me fui como informando, nutriendo, ujú. aprendiendo, nada, conociendo. Pero claro, estaba un poco disociado de mi idea de tocar instrumentos de viento. Entonces, bueno, cuando surge esto de Decoté, yo dije, bueno, voy a probar de hacer unos arreglos de tangos, yo tengo algunas cosas. Ujú. Y entonces llevé un par de arreglos y eso ahí funcionó y un poco todos abrieron los ojos y nos dimos cuenta que, oh, mira Ya había esto, un laburo ahí. claro, encontramos el proyecto, ¿sí? ¿Quiénes eran los originales de Dicoté? Y cuando yo entré, ahí pasó mucha gente antes que yo, pero bueno, cuando Ah, yo entré, ah, eh, era Martín Pantierer, ujú, ¿sí? sí. El saxo barítono, eh, Nicolás Porley, De saxo la, de alto, la EMPA también. claro, Daniel Lipschitz y después entré yo. Ah, Eso fue. Después bien. Dani se fue y vino Sergio Palestrini, Sergio también de la EMPA. Valentino, también de la EMPA. eh, y bueno, después Sergio se fue también y tuvimos una etapa que estuvo Gustavo Muso. Oh, muso. Wow. Qué Claro. muñecos todos, ¿no? Sí, claro. Tremendos Impresionante. muñecos. Sí, nosotros lo llamamos el puesto maldito, es igual, el que va rotando, porque hay tres que estamos siempre Y y el está el otro, puesto maldito, claro, sí. claro. Qué Y después, tremendo. porque es el más complicado, el que más tiene que estudiar. Claro, claro. Y la última ¿Vos ahí qué reencarnación, tocás, Gustavo, en yo Decoté? toco ahí el saxo tenor. Ah, el tenor. Ok, Sí. bien. Y bueno, y ahí un poco forzado por la situación, sí, escribí bastantes arreglos y no solo escribir los arreglos que capaz en cierta forma son como adaptaciones o transcripciones de versiones de orquesta típica, pero me parece a mí que capaz lo que el descubrimiento más interesante fue eh, en la interpretación encontrarle como cierto lenguaje Claro. al instrumento, ¿no? Tanguero. En articulaciones, claro, Claro, cómo claro. hacemos sonar esto que tenemos toda otra formación, cómo hacemos para hacerlo sonar tanguero. Y ahí, ahora con el paso del tiempo, yo los arreglos hay muchos que ya están como liberados y la Ujú. gente accede y de repente me llegan grabaciones Mirá qué de bueno. pibes que están estudiando o cuartetos Ujú. profesionales en Australia que están Mirá. tocando esos arreglos. ¿Y cómo suenan? No, suenan bien, suenan bien, ¿Pero sí. tiene el sabor tanguero? A ver, hay algo que no, cierta mugre que tal vez no la No, logran, claro, claro. pero bueno, los tipos tocan muy bien el instrumento y en ese devenir de los arreglos cada vez hacerlos un poco más para que no queden en un círculo íntimo nosotros, qué sé yo, probábamos los arreglos y escribíamos articulaciones, Ujú. borrábamos, acentó así, todo. Bueno, después eso se fue de alguna forma definiendo y pasó de estar escrito a lápiz en la parte de cada uno a que está A incorporado el verlo. arreglo. Claro, claro, Y claro. está la grabación, entonces bueno, ya es más fácil. Hay todo un laburo Claro, hecho. claro, claro. Y eso me parece de alguna forma es un pequeño aporte para el instrumento acá Seguro, en la seguro. Argentina, ¿no? Fundamental. Bueno, Gustavo, fue un placer charlar con vos. Bueno, Charlamos igualmente. de la protohistoria de la EMPA y de nuestras historias musicales en común, que hemos tenido no pocas. Tu laburo profesional tan importante con Color Tango y con Ecoté. Me faltaría tu parte académica en la EMPA, pero tenemos que hacer otra charla aparte para eso. Bueno, Así que bueno, te agradezco mucho que hayas participado. Esto fue el capítulo número 7 de mis colegas amigos. En este caso pasó Gustavo Ojún. Buenas tardes y nos gracias, vemos en algún Máximo. momento. Que sigas Dale, bien. abrazo. Dale, dale.